Muy buenos días. ¿Cómo les fue ayer? Día del amor y la amistad. Estadísticamente es un día de mucha felicidad para algunos y de mucha tristeza para otros. Ayer pudieron quizás ver personas muy contentas y personas muy tristes. Muy contentas porque son correspondidas, quizás. No nada más en el amor de pareja, sino también con amigos. Y muy tristes por los que los batearon, les dijeron que no, los decepcionaron, se dieron cuenta que no eran correspondidos. Y bueno, el mundo se entristece por ese tipo de cosas, nosotros también, pero no nos quedamos ahí, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene control de todas las cosas, ni modo, cuando Dios dice no, pues es no. A veces es no y a veces todavía no, de manera que se puede albergar esperanza. Pero cuando Dios es claro, pues no hay más que hablar, más que adaptarse, aceptarlo y seguir adelante. Entonces hoy nosotros, nada que ver con el Día del Amor y la Amistad, vamos a continuar con nuestro estudio de los medios ordinarios de la gracia. La semana pasada terminamos de estudiar el de la oración, ¿verdad? Lo vimos en 4 partes. Estudiamos sobre la oración corporativa y hoy vamos a empezar con los sacramentos. Como resumen, además de lo que vimos ayer, la oración corporativa brevemente no es eso que hacen algunos cuando se reúnen y todos empiezan a orar en voz alta al mismo tiempo, pero son oraciones individuales, ¿verdad? Cada quien ora lo que quiere delante de Dios. Y el hecho de que estén todos reunidos no por eso lo hace corporativa. Los ejemplos que vimos en la Biblia es que la oración corporativa es una oración realizada por todos estando de acuerdo, ¿verdad? Pero no significa que todos están hablando al mismo tiempo. El ejemplo que vimos en el libro de los Hechos sobre la iglesia primitiva nos dice que estaban unánimes, de manera que la oración corporativa requiere que primero estemos de acuerdo en lo que vamos a pedir y hay una persona que guía la oración para que todos los demás digamos que estamos de acuerdo, ¿verdad? Es como decir, orar a Dios, pero en lugar de que cada quien lo exprese en sus propias palabras, escuchamos al que está guiando la oración y el que está guiando la oración está hablando a Dios en primer lugar y hablando a los que escuchan en segundo lugar. Hablando a Dios porque dirigimos nuestras peticiones a Él, ¿verdad? Si pedimos conforme a su voluntad, nos será hecho. En primer lugar, es una oración dirigida a Dios, pero al mismo tiempo, pero a nivel secundario, es una oración que guía a los demás, ¿verdad? Pero con un previo acuerdo. Entonces, cuando nosotros aplicamos la oración corporativa aquí, podemos ver lo que oramos antes de empezar el estudio y luego oramos al terminar el estudio. Antes de empezar el estudio, aunque digo que vamos a orar, el único que está hablando soy yo, ¿verdad? De manera que le pido a Dios que nos, como dice su palabra, que nos abra el entendimiento, es algo que el Espíritu Santo hace, que nos persuada, que podamos entender qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y entonces cómo lo enseñamos a otros. Y ustedes deben estar de acuerdo conmigo en que eso es lo que debemos de pedir antes de ponernos a estudiar. Al terminar el estudio volvemos a orar, ¿verdad? Pero ahora estamos de común acuerdo en lo que estudiamos. Las partes de nuestro estudio que son bíblicas, dijimos también, nos lleva a esto mismo que pasa en la carta de Juan, bueno, en el libro de Apocalipsis, que se tenía que distribuir a las 7 iglesias, ¿verdad? Que cuando Jesús acaba de decir las palabras, ¿verdad? Estas son las palabras de esta profecía, nadie debe añadir, pero Juan nos pone esta analogía donde Cristo está hablando, porque lo que Juan está diciendo viene de parte de él, y la iglesia responde, sí, amén, ven Señor Jesús. De manera que cuando terminamos la predicación y nos ponemos a orar, si lo que se dijo es bíblico, es Dios hablando a su pueblo. Y en la oración después de la predicación es el pueblo respondiendo a Dios, ¿verdad? El equivalente de lo que vemos en Apocalipsis. Entonces, cuando la iglesia se reúne y estudiamos su palabra, es como si Dios hablara a nosotros por medio de su palabra y la iglesia responde a lo que Dios dijo por medio de su palabra. Lo que implica que la oración final que hacemos de común acuerdo es tu respuesta a lo que Dios te enseñó el día de hoy. Entonces, eso es con el tema de la oración corporativa, que es un medio de gracia, porque a la hora que no nada más nos enfocamos en nosotros, sino que pensamos en los demás y en lo que está pasando, o aquí estamos escuchando el deber ser, o estamos escuchando qué es Dios, quién es Dios, cómo es Él, etcétera, etcétera, nos ayuda a salirnos de nuestro vaso de agua y ver que la vida no se centra en nosotros mismos, ¿verdad?
Nuestra vida está centrada en Dios y en Cristo. Nuestra respuesta a Él nos ayuda a salirnos de nuestros, no quiero decirlo sin menospreciar a nadie, pero de nuestros pequeños problemas, porque muchas veces son pequeños problemas que para nosotros desde nuestra perspectiva se ven como cosas grandes e imposibles. Pero cuando lo analizas partiendo de la Escritura, sabiendo que todos estamos pasando por dificultades, entonces ya no se ven tan grandes, ¿verdad? Mientras más conoces a Dios, más claro debe ser que tu problema no es nada para Él, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. Ahora, dejando el tema de la oración, vamos a entrar a los sacramentos. Son 2 sacramentos, el bautismo y la mesa del Señor. Y hoy vamos a empezar con el bautismo. Sigue siendo el mismo enfoque, la gracia que recibimos cuando aplicamos o obedecemos el sacramento del bautismo. Ahora, yo sé que la gran mayoría de los cristianos, no importa qué denominación sea, se bautizan, ¿verdad? Pero aún que se bautizan, hay desacuerdos entre cómo debería de ser o qué significa ese bautismo. Tenemos a nuestros hermanos presbiterianos que se les conoce como paidobautistas, que bautizan niños, ¿verdad? Están los credobautistas, que estamos en esa postura, estamos nosotros, no bautizamos niños, sino que se requiere fe para poder ser bautizado. Y luego tienes a nuestros amigos católicos romanos que piensan que el bautismo es para salvación. Y tienes a otros, no sé si se oye. ¿Me dicen cuándo? ¿Sí? ¿Listo? Gracias. Tenemos otros cristianos que piensan que se debe decir de una manera, otros que se debe decir de otra, otros que hay un cambio, tú no eres salvo hasta que te bautizas, otros que hemos vivido ciertas experiencias sobre que tienen que salir demonios, tiene que haber manifestación demoníaca, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo hoy, para los que no conocen sobre el bautismo, pues lo van a conocer con una perspectiva bíblica. Y luego vamos, después de analizar la perspectiva bíblica sobre el bautismo, nos enfocamos en ciertas preguntas comunes y recurrentes sobre el bautismo, lo que hace que haya distintas posiciones doctrinales para llevar un enfoque bíblico y reconocer quienes sí pueden tener la razón, aunque no estamos de acuerdo, y quienes definitivamente no, porque contradice lo que dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te agradecemos como todos los domingos, te agradecemos por este día, porque reconocemos que es tu misericordia la que nos sostiene, reconocemos que no merecemos nada de ti, reconocemos que es por gracia todo lo que tenemos y venimos a pedirte, Señor, que en este tiempo que vamos a dedicar única y exclusivamente a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos haga entender, que nos permita ver lo que está en el texto, que nos permita entender lo que tú comunicaste a tu iglesia y que entendiendo eso podamos entender la forma de aplicarlo para poder enseñárselo a otros. Le damos gracias porque aunque todos podemos decir, todos hemos sido bautizados, algunos lo hicimos sin entendimiento cuando nos bautizamos, otros sí con pleno entendimiento, pero en todo creo yo que es visible el deseo de cumplir el mandato que has encomendado, así que te rogamos que nos ayudes a encontrar el enfoque bíblico correcto y la manera de poder mantener la unidad entre hermanos en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora, cuando hablamos del bautismo, lo primero que hay que dejar en claro es que no es un invento cristiano, por así decir, ¿verdad? No es algo que se le ocurrió a Jesús en la Gran Comisión cuando dijo, vayan y bautícenlos. No es algo que Jesús ahí innovó, no, es algo que ya teníamos anunciado en el Nuevo Testamento por medio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tampoco inventó el bautismo, sino que históricamente, después del último libro de la Biblia, ¿verdad? Amós, hasta el Nuevo, hubo un periodo de 400 años. En algún momento en esos 400 años apareció el bautismo entre los judíos y tenemos referencia histórica que ahorita voy a mencionar. Pero en el Nuevo Testamento, estrictamente hablando, la primera vez que se menciona el bautismo es por medio de Juan el Bautista, el bautismo de Juan. Entonces vamos a Mateo 28, 18 al 20, primero para ver la Gran Comisión. Y luego partir de lo que dice Juan para ver que, aunque la misma palabra se usa en griego, bautismo, no es lo mismo lo que Jesús mandó a lo que Juan dijo.
Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. A esto se le llama la gran comisión, ¿verdad? La gran misión de la iglesia. Id a todas las naciones, bautizándolos. La palabra bautizándolos en griego, baptizó, sumergir o hundir. Eso significa la palabra bautismo, sumergir o hundir. Y ahora vamos a Mateo 3, 1 al 6, a la primera referencia del bautismo con Juan el Bautista. Dice Mateo 3, 1 al 6, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Bautizaba, la misma palabra griega, baptizó, sumergir o hundir. Entonces, no hay que confundirnos. La gran comisión de Jesús, donde se nos ordena que bauticemos, el que cree y sea bautizado será salvo, dice la Escritura, no es lo mismo que Juan el Bautista hacía, y entenderlo es esencial. Aunque se usa la misma palabra, es un sentido distinto. Entonces, vamos a Lucas 3:3, dice, Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Bautismo de arrepentimiento. No había un concepto de salvación, no había un concepto del Mesías venidero, ni siquiera estaba involucrado Jesús. Juan el Bautista anunciaba que Jesús vendría, ¿verdad? Sabemos que Juan el Bautista es primo de Jesús, mayor que Jesús por unos meses, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista anunciaba como estaba profetizado, y se nos da este detalle, vestido con pelo de camello, y nada más traía un cinturón, y comía langostas y miel silvestre. Esto es un dato importante si nosotros entendiéramos lo que significa, ¿verdad? Cuando nos dice que su vestidura es de pelo de camello, está diciendo que no es ¿se acuerdan? Bueno, Jesús tenía un manto de una sola pieza, ¿verdad? Lo cual era considerado valioso en aquel entonces. Sabíamos que las personas tenían ciertas túnicas por lo general, pero Juan el Bautista tenía pelo de camello, que era la forma, ¿cómo decirte?, más económica, o no necesitabas comprar algo para vestirte de pelo de camello, porque teniendo el pelo de camello tú podías hacerte tu propia vestidura. Atado con un cinturón de cuero, nada más, no tiene nada más en el exterior. Ahora, casi nadie andaba vestido así en ese tiempo, ¿verdad? Nos dice que vive en el desierto comiendo langostas, y algunos me han dicho, ¿cómo langostas en el desierto? Langostas son las que hay en el mar, ¿no? Bueno, esas langostas son esos chapulines grandotes, ¿verdad? Que también se les llama langostas. Entonces Juan comía chapulines en el desierto. Los guisaba, los servía, no sabemos. No sé si los agarraba así fresquitos y se los comía. Y miel silvestre, porque también era común que hubiese panales de miel donde podías tener acceso a la miel. Entonces nos están diciendo, en pocas palabras, que Juan el Bautista no tenía una vida como cualquier otra persona. No vivía en una casa como cualquier otra persona, no trabajaba para su sustento como cualquier otra persona, sino que al vivir en el desierto, un lugar inhóspito, vestido solamente de pelo de camello, comiendo lo que hay ahí, nos dice que era una persona consagrada totalmente a las cosas de Dios, al mandato que Dios le dio, ¿verdad? Entonces, este está hablando y dice algo que era muy insultante para los educados de aquel entonces, porque Juan decía que te arrepintieras y te bautizaras. Ahora, si nosotros no tenemos ese contexto del bautismo en los judíos, no podríamos entender por qué era ofensivo. Sí había gente que se bautizaba, pero los maestros de la ley, los fariseos y los saduceos, el top, la gente con credenciales, ¿verdad? Los que sí tenían su carrera profesional, su maestría y su doctorado, estos consideraban vergonzoso bautizarse. ¿Por qué? Si buscas el contexto cultural, en la Biblia hay algo que se menciona con la palabra prosélito. Un prosélito es una persona no judía
que quiere vivir como judío. Un prosélito en los tiempos de Jesús era una persona que, dejando la vida que él llevaba, ahora quería vivir según la ley de Moisés. Y quería cumplir con los sacrificios y con todo lo que implicaba la ley de Moisés. Y para hacer eso, en algún momento entre los 400 años que hubo entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, en algún punto a alguien se le ocurrió que todos los prosélitos, los gentiles, que no son israelitas, ¿verdad? Se le llama gentil, no porque en su trato es muy gentil. En la Biblia, gentil es aquel que no es israelita. Los gentiles querían vivir como los judíos y estar bajo el mismo pacto que los judíos. Entonces, los judíos decían, ok, pero tienes que tener algo muy en claro en tu cabeza, que la vida que llevas o que llevabas de idolatría, de pecado, porque no conocen la ley de Dios, no tenían conocimiento alguno, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, aunque ya demostramos que los horizontales sí se pueden deducir, ¿verdad?, como revelación natural. Bueno, una señal muy clara para que ellos tuvieran en cuenta que ya no eran los mismos era que se tenían que bañar. Te tienes que bañar, tienes que sumergirte en un río, es lo que hacían. Te sumerges en un río, como decir, pues ya me bañé, ya soy limpio, ya no hago las cosas que hacía. Ahora, quizás nosotros podemos pensar, pero pues yo me baño todas las mañanas, ¿verdad? Sí, pero en aquel entonces casi nunca se bañaban. De hecho, si tú lees el Antiguo Testamento, Dios, en la ley de Moisés, había, si mal no recuerdo, eran como 3 festividades donde el requisito era bañarse. Y creo que nada más en esas ocasiones se bañaban, ¿verdad? Entonces no era un asunto como nosotros, que dicen que desde la conquista los españoles llegaron y una cosa que notaron en los pueblos indígenas es que se bañaban todos los días, cuando sabemos que en Europa eso no pasaba casi nunca, ¿verdad? Entonces, teniendo el concepto de aquel lado del mundo, de que la gente en una zona desértica rara vez se baña, el pedirte que te bañes, que te sumerjas en agua, que laves tu ropa antes de venir a ser un prosélito que vive bajo la ley de Moisés, implicaba que tú eras una persona sucia, no físicamente, sino moralmente o ritualmente, ¿verdad? Tú no puedes ser parte de los judíos porque estás sucio, así que simbólicamente báñate para que puedas ser aceptado. Por eso, cuando Juan el Bautista le dice a los judíos, arrepiéntense de sus pecados y vengan a bautizarse, ¿qué es lo que les está diciendo? Que así como ellos consideran que solo por el hecho de ser judíos los hace limpios y los que no son judíos están sucios y tienen que bañarse, Juan el Bautista le dice, tú también tienes que bañarte porque estás igual de sucio que ellos. Ahora, para los maestros de la ley y fariseos y saduceos, dicen, bueno, pues que se bañen todos estos mugrosos que sí no hacen lo que Dios quiere. Pero nosotros nunca, porque nosotros obedecemos la ley de Dios. Por eso el mensaje de Juan el Bautista no era bien recibido por las élites, por los que se sentían limpios porque obedecen las cosas de la ley. ¿Me explico? Y ese de obedecen Jesús los confrontó muchísimas veces, llamándolos hipócritas, porque era una obediencia externa, ¿verdad? Era cumplir con requisitos externos, no era una justicia interna de algo que haces con el deseo de agradar a Dios, sino de ser visto por los hombres, de tener cierta reputación, etc. Entonces, ese es el mensaje de choque de Juan el Bautista con los intelectuales de ese tiempo. Ahora, cuando Juan predica el bautismo, los que se bautizan están diciendo, soy igual de sucio, entre comillas, soy igual de sucio que un gentil. Aunque yo conozco la ley, aunque tenemos la revelación de Dios, como quiera me comporto como uno que no la conoce. Implicaba una humillación, ¿verdad? Me humillo a mí mismo. No me doy porque soy hijo de Abraham, porque soy un israelita, yo estoy limpio a los ojos de Dios. No, implicaba un reconocimiento de que estás haciendo las cosas mal y de que quieres reconciliarte en ese sentido con Dios. Quieres hacer las cosas bien con Dios. Entonces Juan el Bautista está llamando a los judíos que se saben pecadores y que no pretenden verse a sí mismos como personas justas. Ahora, vamos a Hechos 18, 24 al 26, para ver cómo la Escritura habla del bautismo de Juan como algo distinto a lo que Jesús nos mandó. Dice Hechos 18, 24 al 26, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Y aquí está el ejemplo entre el bautismo que Jesús mandó y el bautismo de Juan. Pero cabe señalar que la acción que se llevaba a cabo de sumergirse en agua era la misma acción de sumergirse al agua. Ahora, en aquellos lugares, pues había ríos, y sumergirse implicaba meterte a un río, agua corriente. Corriente no en su calidad, sino agua que corre, ¿verdad? Agua corriente. Algunos cristianos han dicho, tu bautismo no sirve si lo hiciste en una alberca. ¿Por qué? Porque no es agua corriente como lo hacían en los tiempos de Jesús. De hecho, si tienes dinero suficiente, te puedes ir a bautizar al Jordán, donde Juan el Bautista bautizaba y también los discípulos de Jesús. ¿Pero será necesario eso? ¿Tiene que ser agua corriente o no? Aún no tenemos suficiente información bíblica, ¿verdad? Así que avancemos. El bautismo cristiano, o sea, ordenado por Cristo, parte de la gran comisión, donde Jesús dijo bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Juan el Bautista invocaba a la Trinidad para bautizar? No. Juan el Bautista decía, si te arrepientes, ven y bautízate. De manera que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo están contemplados en el bautismo de Juan. Pero Jesús ordena explícitamente que se haga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 15 al 16 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahora, más adelante nos vamos a meter a este tema con más detalle y más profundidad, pero sabemos, quizás algunos aquí no lo saben todavía, pero los que ya tienen más tiempo con nosotros ya hemos estudiado esta parte, pero sabemos que la fe es posterior a la regeneración. ¿Me explico? No tienes fe y luego naces de nuevo, sino que naces de nuevo y luego tienes fe. ¿Por qué? Aunque después lo analizaremos con detalle suficiente las referencias bíblicas, también hay una forma fácil de aproximarte a esta situación con la lógica. Fe es confiar en Dios, ¿verdad? Porque ha sido persuadido con evidencia y argumentos. No es algo ciego. La fe no es ciega. En toda la Biblia Dios da evidencia de que Él es Dios. Así que la fe no es creer sin ver. Hebreos 11 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y algunos dicen, yo creo aunque no lo veo. Pero no está hablando de creer en nuestro idioma porque se nos dice la certeza y convicción. Una convicción es una decisión propia, ¿verdad? Basada en argumentos y evidencia. Entonces, la fe no se debería traducir como creer porque nuestro idioma habla de la palabra creer como no necesitar evidencia y no necesitar argumentos y solamente es un pensamiento mágico donde tú decides creer que algo va a pasar. No, el concepto bíblico requiere la confianza que tú tienes en alguien porque te ha persuadido de que es confiable. Entonces, cuando hablamos de fe y preguntamos qué es primero, el nuevo nacimiento o la fe, sería imposible que primero tengas fe y luego nazcas de nuevo, porque la Biblia es clara de que somos enemigos de Dios, que no hay nadie bueno, nadie busca a Dios. Entonces, necesariamente la fe tiene que ser después de la regeneración, después del nuevo nacimiento. Y dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Dos cosas, y esto lleva a pensar a algunos que el bautismo es necesario para la salvación. ¿Me explico? Dice, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y la pregunta es, ¿por qué aquí no agregó y el que no se bautice no será condenado, ¿verdad? Por eso hay que entender el bautismo. Estoy partiendo de decir, Jesús mandó bautizar, Juan bautizaba, y aunque hacían lo mismo físicamente, no es lo mismo. Estoy tratando de dejar en claro que la acción no es nada, sino el por qué. En el bautismo de Juan, tú te reconocías pecador a pesar de ser israelita, porque Juan además predicó el bautismo a los israelitas, a ningún gentil. El bautismo de Cristo es a todos, gentiles o no gentiles, o sea, israelita o gentil.
Y el concepto, aunque la acción es la misma, es distinto. Por eso es necesario aclarar que primero, el bautismo no salva a nadie. El bautismo no salva a nadie, es una señal. Así como Juan dijo, si te arrepientes, bautízate, el bautismo cristiano también es una señal de algo que pasó. Vamos a Hechos 2:38, el primer gran discurso de Pedro, ¿verdad? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense. Ahí hay un orden, ¿verdad? Primero te arrepientes, luego te bautizas. De ahí el credo bautismo. Primero creo, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Arrepiento. Ese creer en Cristo implica depositar mi confianza en Él. Para eso tuve que nacer de nuevo y luego me bautizo. Por eso nuestros hermanos presbiterianos que son paidobautistas y bautizan niños pequeños, el niño no cree ni está diciendo algo a nadie, ¿verdad? Ellos tienen una aproximación distinta a estos pasajes hablando de una señal del pacto, una señal visible del pacto equivalente a la circuncisión. Entonces, no estamos de acuerdo con nuestros hermanos paidobautistas porque la instrucción, me parece, es muy clara en la Biblia sobre el arrepentimiento como condición previa al bautismo. Y un bebé, un niño pequeño, no puede cumplir con esa condición. Pablo, en Romanos 6, 3-5, nos dice que el bautismo simboliza algo. Simboliza. Romanos 6, 3-5. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y aquí Pablo nos está hablando claramente de un símbolo, ¿verdad? Pensemos en el proceso de sumergirse. Yo creo que aquí la gran mayoría, todos han sido bautizados. Entonces, aunque sé, y al último lo vamos a ver, que hay distintas formas de bautizar a las personas, si nos apegamos a lo que la Biblia dice, implica ser sumergido en agua, ¿verdad? Entonces, para ser sumergido en agua, podemos dividirlo en dos pasos. O bueno, más pasos. Número 1, tienes que estar donde está el agua, ¿verdad? Para poder sumergirte. Número 2, tienes que estar completamente metido en el agua. Número 3, salir del agua, ¿verdad? Así de simple. Ahora, Pablo nos está diciendo, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y luego explica, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Ahí está hablando de algo pasado, ¿verdad? Algo que Dios ya hizo, y entonces el hecho de que yo entre al agua, hay una analogía con la muerte, la sepultura. Yo entro al agua, sería el equivalente de entrar a la fosa. Así como cuando se sepultaba a alguien tienes que cavar para sumergirlo en tierra, la persona se sumerge en agua y equivale a mi muerte. Pero en el pasado yo ya morí. Y salir implica la vida. De estar muerto pasas a vida. Morí y resucité. Y dice el apóstol Pablo, eso es lo que el bautismo representa, que así como Cristo murió y resucitó, yo también, cuando soy sumergido en el agua y luego salgo del agua. Es un símbolo, ¿me explico? No me morí ni resucité cuando entré y salí del agua. Es un símbolo. Sumergirse en el agua y salir del agua representa que morí y nací de nuevo, el nuevo nacimiento. Y ahora soy una nueva criatura y no vivo como antes vivía. Pero estoy hablando en pasado, ¿verdad? Algo que ya pasó. Y luego si seguimos leyendo dice, versículo 5, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y aquí habla en el futuro. El simbolismo del bautismo aplica en el pasado, que ya yo morí y resucité, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Y también habla sobre el futuro. Un día voy a morir y resucitaré cuando Cristo regrese. Así que hay una doble confesión ahí cuando alguien se bautiza.
Lo primero que está diciendo alguien a cualquiera que presencie el bautismo, está diciéndole, yo no soy el mismo, yo nací de nuevo, yo morí y volví a vivir. Morí, el viejo hombre, ahora soy un nuevo hombre. Yo estoy afirmándole a todos cuando me bautizo que eso ya pasó conmigo. Y al mismo tiempo que yo creo que cuando muera resucitaré, porque confío en Cristo. Así que hay un doble mensaje. Yo ya nací de nuevo y yo confío en que aunque muera, Cristo me resucitará de entre los muertos. Un niño no puede hacer eso ni entenderlo, ¿verdad? Y ahorita explico por qué, como quiera, le damos el beneficio de la duda a nuestros hermanos presbiterianos. Pero el punto es entender que es un símbolo que comunica algo. ¿Y de qué sirve una comunicación si no hay nadie que la vea? ¿Me explico? Piensa, ya me ha tocado hablar de estos temas varias veces con jóvenes que quieren casarse. Ok, la boda, piensa y quisiera que analicemos juntos este tema. ¿La boda debería ser solamente el novio y la novia sin invitar a nadie más? ¿O debería de haber invitados? ¿Qué opinas? ¿Muchos invitados, pocos invitados o sin invitados? ¿Para qué es la boda? Algunos dicen la boda es para que esté casado. Eso es falso, ¿verdad? Tú puedes hacer una boda y ya estabas casado y engañaste a la gente y no te vuelves a casar, ¿verdad? La boda no es un concepto o una obligación bíblica de que diga, a ver, ya está en la boda, entonces ya están casados. No. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Después, en el contexto histórico, se implementa el concepto de una boda pública. ¿Por qué? Porque tiene que haber testigos de lo que pasó, ¿verdad? En la boda actual, el día de hoy, pregunta, si alguien te preguntara, oye, ¿podemos tener una boda y que nadie vaya, nada más nosotros dos? ¿Tú qué les dirías? Digo, no hay ninguna ley que impida eso, ¿verdad? Y la Biblia tampoco dice, y no haréis bodas sin invitados, no dice eso tampoco. Pero ¿de qué se trata una boda? ¿No es un requisito para casarse? No. ¿Pero de qué se trata? De mandar un mensaje fuerte y claro. ¿Cuál es ese mensaje fuerte y claro? Partiendo del concepto cristiano, los que se casan cristianos están diciendo, comparto mi felicidad con todos ustedes y que todos ustedes sean testigos, si yo lo pongo en mi caso particular, cuando me casé con mi esposa, hicimos una boda, todos los que yo invité, otra cosa es que ellos no fueran algunos a la parte, como le dicen, religiosa, todos fueron testigos del juramento que yo hice a Dios de que estaría con esta mujer en particular hasta que la muerte me lo impida. Me vaya bien, me vaya mal. Me trate bien, me trate mal. Me ponga lonche, no me ponga lonche. En la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte nos separe. Y ahí había testigos. ¿Me explico? Estoy mandando un mensaje claro y fuerte. Yo ahora estoy en un pacto de exclusividad. Exclusividad con una sola mujer. Y si está en la congregación reunida o si está mi familia reunida, ellos son testigos de eso que estamos haciendo. No lo oculto, porque no es algo que me avergüence y no es algo que no quiera que alguien más se entere. Lo hago público porque no tengo nada que esconder y mi juramento me puede ser demandado. Yo sé que también existe la ley, ¿verdad? Y que por la ley te pueden castigar y penalizar y manutenciones y esas cosas, pero por la ley me puedo divorciar cuando yo quiera. Pero la Escritura deja claro que no me puedo divorciar por lo que yo quiera, nada más hay 2 cláusulas, pero no es el tema de hoy. Ahora, el bautismo, ¿de qué se trata el bautismo? ¿Pudiera hacerse un bautismo sin que no haya nadie presente? ¿Qué dice la Biblia? Que es una señal dirigida ¿a quién? Todavía no tenemos información bíblica suficiente, pero le vamos a responder. Lo que quiero es que empieces a entender de qué se trata el bautismo. Porque Pablo nos dice es una señal que dice que yo ya morí y nací de nuevo, soy nueva criatura. Ahora, si yo afirmo que soy nueva criatura, Jesús dijo, no le creas a una persona por lo que dice, sino por lo que hace. Al árbol lo conoces por sus frutos.
¿Me explico? Entonces, si yo digo que nací de nuevo, mi comportamiento, mi manera de hablar, mi manera de tratar a los demás, debe reflejar que yo soy una nueva persona. ¿Me equivoco? Claro que me equivoco. Pero el enfoque siempre es estar haciendo lo correcto. Porque si yo tenía una vida que dejé atrás y ahora tengo una vida nueva, lo primero que hay que reconocer es que en mi vida pasada yo hacía lo que me parecía mejor. Mis reglas. O sea, no es cierto, vivías en casa de tus papás y eran sus reglas. Bueno, sí, cuando estuve con ellos eran sus reglas, pero no siempre les hacía caso. Y yo hago lo que yo creo que es mejor conforme a mi propio criterio. Esa es la vida de cualquier persona sin Dios. Cuando naces de nuevo dices, mi criterio ahora no cuenta. ¿Qué es lo que Dios quiere? No es lo que yo considero bueno. ¿Qué es lo que Dios dice que es bueno? No es lo que a mí me parece malo. ¿Qué es lo que Dios dice que es malo? Y mi enfoque está en vivir en el criterio de Dios, que está en la Escritura, y no en el propio criterio personal que cualquier persona tiene derecho a seguir. Por lo tanto, dado que ya no es mi criterio el que manda, sino el criterio de Dios, mis acciones tienen que ser diferentes, porque ya no pienso igual, porque mi estándar no es el mismo. ¿Se entiende? Entonces, una persona que se bautiza está diciéndole a todos, yo nací de nuevo, y nosotros que seamos testigos de ese bautismo, igual que en la boda, el juramento, podemos demandar la evidencia de eso que dijo. ¿Me explico? ¿Qué hace que un cristiano sea cristiano? Dicen algunos, pues una oración de fe. No, eso no es. Es el nuevo nacimiento. Ok. Y me han preguntado a mí, ¿y qué puedo hacer para ser cristiano en tu iglesia? Primero hay que aclarar, bueno, la iglesia no son estas 4 paredes, ¿verdad? Pero creo que entiendo a qué te refieres. A esta congregación. ¿Qué necesitas para ser cristiano en esta congregación? ¿Qué le dirías tú? Pues ven, asiste al menos 4 meses de forma constante, solicitas la membresía y entonces eres miembro de la iglesia. Bueno, ya te equivocaste, eso es ser miembro de la iglesia, no ser cristiano, ¿verdad? ¿Cuál es el primer requisito de una persona que quiere ser cristiana en una iglesia cristiana? Ser reconocido como cristiano, ¿verdad? Es el mínimo indispensable, que seas cristiano. Ok, ¿cómo soy cristiano? Pues empiezo a ir y ya. No, tiene que haber un nuevo nacimiento. ¿Y cómo sé que hay un nuevo nacimiento? Cuando nazcas de nuevo, lo vas a saber sin lugar a dudas. Pero tenemos esta otra excepción. Hay personas que toda su vida han estado en el cristianismo, porque son de familia cristiana. ¿Cómo saben cuándo nacieron de nuevo? No tengo la más mínima idea, porque ellos han estado viviendo como cristianos casi toda su vida y no puede haber un antes y un después con claridad. En el caso de ellos es, tú decídelo, soy cristiano. No tengo un antes y un después, ¿verdad? Entonces yo nací de nuevo. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer las cosas de Dios, yo quiero servirle al Señor y reconozco que soy pecador. Ok, entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Según Jesús, bautízate. Bautízate. ¿Cómo eres parte de la iglesia? ¿Cómo sabemos que tú debes ser parte de la iglesia? ¿Cómo sabemos que eres cristiano? Primero, como Jesús dijo, por cómo vives, por cómo hablas, por cómo tratas a los demás. La evidencia de que tú te esfuerzas por vivir según los criterios de Cristo, no por los tuyos. Eso implica que te bautizaste. Hay personas que me han dicho, pues yo soy cristiano, pero no me voy a bautizar. ¿Qué respondemos en ese caso? Pues es una contradicción, porque Jesús dijo, el que me quiera seguir, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y luego Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. Y el primer mandamiento en la Gran Comisión, una vez que dices, yo he nacido de nuevo, es bautízate. Entonces, ¿cómo alguien me puede decir, yo soy cristiano, pero no creo que necesite bautizarme? Estás diciendo cosas contradictorias. Estás diciendo, yo soy un círculo cuadrado. No puedes llamarte a ti mismo cristiano si no obedeces en lo más simple que es bautízate. Por eso, si te fijas, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, porque no es un asunto psicológico. No es que aquí en mi mente yo me identifico como cristiano. No es como la ideología de género. Acciones que lo demuestran, acciones verificables, acciones revisables.
Y la primera acción que todo aquel que se diga cristiano debe hacer es bautizarse. Entonces, fíjate bien la forma en la que Jesús dice, cree, es decir, yo sí confío en Jesucristo, eso implica que yo nací de nuevo, ok, obedéceme, empiezas, es el primer paso de la evidencia que nosotros sí podemos ver. Nadie puede ver lo que Dios ha hecho en tu corazón. Nadie podemos ver qué hizo Dios en tu cabeza. Pero tus acciones nos dicen si Dios hizo algo en tu cabeza o no. ¿Se entiende? Tus acciones son la consecuencia inevitable de lo que hay en tu cabeza. Y si lo que hay en tu cabeza es un deseo de servir a Dios, según lo que dice la Escritura, tus acciones lo demostrarían. No significa que nunca te equivocas o que nunca pecas. Claro que tenemos muchísima evidencia de aún después del nuevo nacimiento pecamos, pero debe haber arrepentimiento. Debe haber evidencia de perseverancia. Entonces, cuando hablamos de un símbolo, no quiero que nos vayamos simplemente al símbolo y separemos ese símbolo de las acciones. Es mandar un mensaje muy claro. Yo soy cristiano. Eso significa bautizarse. Yo soy cristiano, yo nací de nuevo, yo era uno antes, hoy soy una nueva criatura. Y yo sé y confío y digo públicamente que aunque yo vaya a la tumba, cuando Cristo regrese, yo resucito con Él, como resucitó Él. El bautismo implica que el individuo que se bautiza está haciendo una plena identificación con Cristo y con sus mandatos. Entonces, vamos ahora a Gálatas 3, 26 al 27. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Fíjate bien el orden. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. La salvación no está en bautizarte, ¿verdad? Sino en Jesús, mediante la fe. Y si tú realmente tienes fe en Cristo, te bautizas, porque si no, estás negando lo que acabas de decir. Si tú dices, soy cristiano, pero no me bautizo, estás diciendo incoherencias. Soy cristiano y me bautizo. El ser bautizado es lo mismo que estar en Cristo. Eso es lo que comunica. ¿Me explico? ¿Por qué es fundamental el bautismo? Porque es una declaración pública. No hay cristianos de closet. Cristianos secretos que nadie sabe que son cristianos. El bautismo saca a la luz tu cristianismo y tu afirmación de que tú eres una nueva criatura. Por eso encontramos en Hechos 2:41, después del gran discurso de Pedro, dice así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Qué es lo que hace que una persona ahora sea contada como parte de la iglesia? El bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo indica que nació de nuevo. Y si nació de nuevo, lo primero que va a obedecer después de nacer de nuevo es bautizarse. ¿Y qué es lo que hace que tú formes parte de la iglesia de Jesucristo? El nuevo nacimiento. Por eso el que se bautiza es agregado a la iglesia. Pero no es el bautismo lo que te agrega, porque el bautismo solamente es la comunicación de lo que ya Dios hizo en tu vida. ¿Se entiende? ¿Qué se requiere para ser miembro de una iglesia cristiana? Ser cristiano, número 1. Número 2, las iglesias pueden poner criterios siempre y cuando se cumple el primero. En Árbol Plantado, ¿por qué pedimos 4 meses de asistencia regular? Porque no queremos que sea un emocionalismo que ya hemos vivido. Hay personas que llegan y dicen, pues ya soy cristiana, me bautizo y cuánto, avanzamos y lo dicen, no, pero yo no creo eso, no, yo no voy a hacer esto, yo no estoy de acuerdo, yo, pues no dijiste que sí, es que no sabía. Ah, bueno, hagamos ajustes. Ahora tienes 4 meses para conocer lo que creemos, para entender y preguntar y sacar todas tus dudas. Y si tienes 4 meses, vamos a hacer un curso de inducción donde te vamos a explicar la doctrina fundamental y secundaria de esta congregación para que tú determines si estamos de acuerdo o no, si eso es bíblico o no. Y si estamos de acuerdo, entonces eres miembro de la iglesia. Pero el hecho de que tú no seas miembro de esta iglesia no significa que no eres cristiano. ¿Me explico? Ser miembro de una congregación no es lo mismo que formar parte de la iglesia de Cristo.
Porque, por ejemplo, yo, aunque respeto mucho a mis hermanos presbiterianos, no estoy de acuerdo con ellos. Yo no digo que no sean cristianos, su doctrina es bíblica y tiene mucho sentido. Son mis hermanos en Cristo sin lugar a dudas, pero no estoy de acuerdo en ciertas cosas que ellos hacen porque no las encuentro en la Escritura. Así que, aunque no me congregue en una iglesia presbiteriana, de ninguna manera digo que ellos no son cristianos. Pero el hecho de que yo no sea miembro de una iglesia presbiteriana, ¿me quita lo cristiano? No. Pero yo pertenezco a otra congregación, ¿verdad? Con las responsabilidades que eso conlleva. Así que ser miembro de una congregación no es sinónimo de ser cristiano, porque también ha tocado entre nosotros que hay personas que se hacen miembros y hasta se bautizaron y luego la evidencia demuestra que no son cristianos. Entonces no nos confundamos. El bautismo es la señal pública que indica que Dios te hizo nacer de nuevo. Y al momento en que naciste de nuevo, tú eres parte de la iglesia de Cristo. ¿Pero de cuál congregación? Eso es tarea tuya. ¿Se entiende la diferencia? Una congregación es un lugar geográficamente delimitado. Aquí hay 4 paredes. Esta es la congregación árbol plantado. En nuestro idioma y nuestras formas comunes de decir, decimos iglesia árbol plantado. Pero no te confundas. Algunos dicen, entonces si yo no estoy en árbol plantado, no soy parte de la iglesia. No, si tú naciste de nuevo, eres parte de la iglesia de Jesucristo. Árbol plantado es una congregación donde la iglesia se reúne, porque cada individuo que ha nacido de nuevo, sin importar en qué momento del tiempo, forma parte de la iglesia de Cristo. Pero de los que estamos aquí, que somos iglesia de Cristo, nos congregamos en este auditorio con estas reglas bíblicas, con estos reglamentos y esta liturgia, y le llamamos árbol plantado para distinguir entre unos y otros. Pero el hecho de que tú no seas miembro de árbol plantado no te quita lo cristiano. El hecho de que yo no sea miembro de una iglesia presbiteriana no me quita lo cristiano. Ser cristiano implica que naciste de nuevo. ¿Dónde te congregas? Eso es una tarea tuya. Ahora, dice Hechos 8, 35 y 38. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Más adelante, al final, con una pregunta específica, vamos a regresar al tema del eunuco. Pero fíjate bien, el eunuco, les adelanto un poco, va leyendo el libro de Isaías, capítulo 53. En aquel entonces no existían los capítulos como los tenemos ahora. Pero en el capítulo 53 encuentras lo que el eunuco estaba leyendo. Y él no entendía, y Felipe le explica y le lleva al Evangelio, le muestra quién es Jesús. Y el eunuco dice, yo creo. Y dado que Felipe le dijo que Jesús mandó que el que creyera fuera bautizado, dice el eunuco, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe le dice, nada, no hay nada que lo impida. Y ahí mismo se bautizaron. ¿Te fijas? Primero creo, o sea, soy persuadido, nazco de nuevo, y la señal inmediata es, me bautizo. Y en ese momento en particular, que ahí había un charco, un río, lo que haya sido, ahí mismo se bautizó. Ahí está la evidencia de aquel que afirma nacer de nuevo y ahora quiere seguir a Cristo y obedecerle, lo primero que va a buscar es bautizarse. Porque es la primera instrucción que se le da a alguien que ha nacido de nuevo. Y dices, ahí hay coherencia con la afirmación del eunuco. Pero ¿qué tal si el eunuco dijera, sí, yo creo, pero después me bautizo? ¿Le crees? Yo no le creería nada de lo que dijo. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que tú naciste de nuevo y ahora quieres seguir a Cristo y al mismo tiempo has decidido desobedecerlo en la primera instrucción que Él deja a los que han nacido de nuevo? No te creo. ¿Se entiende el por qué no le creo? Porque sus acciones no concuerdan con sus afirmaciones. Ahora, vamos a lo que pasó con Pablo. Hechos 9, versículos 10 al 19. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista.
Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Aquí hay datos importantísimos. Primero, llega Ananías a la casa donde estaba Saulo y le dice, hermano Saulo, ¿verdad? Bueno, para empezar, antes, Ananías, ¿qué onda con Ananías? Que Dios le dice, ve y haz esto, y Ananías dice, creo que no estás enterado, Señor. Creo que no te llegó el mail, no viste el TikTok, no te enteraste de lo que ese hombre es. Ahí Ananías le falló, ¿verdad? Le falló feo. Dios es omnisciente, ya sabe todas las cosas, no espera que pasen. Era totalmente innecesario e irrelevante que le diera esa información, pero Dios en su paciencia le dice, ve. Ok, llega y le dice, hermano Saulo, una aclaración importantísima. ¿Por qué le dijo hermano Saulo? Si todavía no se bautiza. Ahora, quiero aquí señalar una actividad frecuente entre cristianos que creo yo deben de observar con mucho más detenimiento para que sean más coherentes en esa práctica. Yo he conocido a muchos cristianos, yo tengo 29 años de cristiano, este año ya llego a los 30, al tercer piso. No de edad, obviamente, ¿verdad? Y ya vi que las caras que 30. Esas caras dicen más. Ok, yo he visto que hay cristianos que quieren ser amables. Y cuando llega alguien que no es cristiano y está ahí en la convivencia entre cristianos, le empiezan a decir hermano. Imagínate, yo llego, mira, tengo aquí a mi amigo que es satánico, pero quiso acompañarnos a la reunión. ¿Cómo se llama? Para no ofender a nadie voy a decir, se llama Cheto. Espero que nadie se llame Cheto aquí. Se llama Cheto, mi amigo, el satánico. Y los cristianos, de muy buena intención, le dicen, bienvenido, hermano Cheto. ¿Qué significa que le digas hermano en términos bíblicos? Que son de la misma familia. ¿De cuál familia eres tú? ¿De la familia de Dios o de la familia del diablo? A menos que seas de la familia del diablo, le podrías decir hermano Cheto, ¿verdad? Pero si tú eres de la familia de Cristo, no le puedes decir hermano a alguien que no es de la familia de Cristo. ¿Se entiende? Oye, pero no es satánico, como quiera, Jesús es muy claro. O eres de Dios o del diablo. No hay ninguno suelto, no hay ningún freelance. Nadie anda por su cuenta. O eres de Dios o eres del diablo. A la gente no le gusta cuando le digo esto. O es blanco o es negro. Y dicen, tienes la mente cerrada. Siempre hay una escala de grises. En las cosas de Dios no hay escala de grises. O estás con Dios. Jesús dijo, el que está conmigo y el que no, desparrama. El que junta está conmigo, el que no, desparrama. No hay puntos medios, y me han dicho, yo soy neutro. No, tú eres del diablo, aunque digas que es neutro. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿Me explico? Entonces, no es coherente, mi hermano en Cristo, no es coherente que le llames hermano a quien no es de la familia de Cristo. Mandas un mensaje muy equivocado. Entonces, ¿qué está pasando cuando le dice hermano Saulo? Si tú recorres el camino que viene ya Saulo recorrido, Saulo va a Damasco y Ananías trata de enterarle a Dios de esas cosas, irónicamente, pero Saulo va a Damasco con las credenciales, los sellos, los pergaminos firmados, lo que tú quieras, donde ya tiene autorización de agarrar
a los que se dicen cristianos siendo judíos. Ellos no se meten con los gentiles, no les importa. Pero los que se dicen cristianos que eran judíos tienen que ser juzgados por idolatría y estaban matando a muchos, entre ellos Esteban. Entonces, él va hacia Damasco para agarrar a los judíos que se dicen cristianos y que puedan ser juzgados, y muchos de ellos fueron asesinados, y en el camino se le aparece Jesús. Y la primera cosa que Saulo le dice a Jesús es: ¿quién eres, Señor? Ok, no sabe, pero reconoce. La palabra Señor en griego, y es curios, es la forma en la que se le llama a Dios en griego. Así como tú en hebreo puedes ver Elohim o Yahvé o el impronunciable, el tetragramatón, YHVH, es el nombre de Dios. Bueno, en griego, el nombre con que se refieren a Dios es curios. Y Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Reconoce que ahí tiene que estar Dios involucrado. Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ese segundo Señor, una vez que entiende que es Jesús el que está hablando con él, está diciéndole: Jesús, tú eres Dios. Y la Biblia afirma que nadie hace esa confesión si no ha nacido de nuevo. Entonces, nació de nuevo en el instante en que Jesús se le apareció, pero aún no se bautiza, ¿verdad? Y Dios le dice: Ananías, ve y ora por Saulo. Es mi siervo, le está afirmando, ya es nacido de nuevo. Pero todavía no se bautiza, ¿verdad? Y le dijo: ve, bautízalo. No, le dijo: ve, ora por él, para que recobre la vista, porque yo le dije que un hombre llamado como tú te llamas iba a ir a hacer eso. Ok, le dijo: ¿y no se te olvide bautizarlo? No, porque la gran comisión todos los cristianos la deben tener clarísima. Predica el evangelio. Y a los que creen, bautízalos. Y después bautizado, enséñales todo lo que Jesús mandó. Predicar el evangelio, el sacramento del bautismo y luego el discipulado. ¿Verdad? Ok, entonces va, hace lo que Dios dijo, pasa como Dios dijo y se bautiza. El orden es importantísimo. Ya era hermano Saulo antes de bautizarse, no después. El bautismo no salva. ¿Se entiende? Ahora veamos lo que nos dice Pedro en 1 de Pedro 3, versículo 18 al 22. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Este pasaje es importante que lo analicemos, porque aquí dice claramente, dice el versículo 20, en aquellos tiempos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Dice, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. Y dicen, ahí está, el bautismo salva. Digo, es lo que estamos leyendo, ¿no? Así como fueron salvados mediante el agua, dice el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Pero hacer esa afirmación de que el bautismo salva entra en directo conflicto con lo que acabamos de ver de Saulo y con lo que hemos analizado de que el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo resolvemos? ¿Es una contradicción? No es contradicción. Hay que hacer exégesis del pasaje y considerar el contexto de lo que nos está hablando. Porque si ya está en claro, el propio Pablo nos dice que el bautismo es un símbolo, ¿verdad? Que comunica que hemos muerto y tenemos una vida nueva. Y que un día moriremos y resucitaremos cuando Cristo vuelva. No se puede contradecir Pablo a sí mismo, ¿verdad? Entonces, consideremos cuando nos dice, versículo 20, Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. ¿De qué nos está hablando? De los días de Noé, ¿verdad? Noé, se le dijo que construiría un arca porque Dios iba a destruir a todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque la maldad de los moradores de la tierra había llegado a un límite.
como después llegó con Sodoma y Gomorra, como después llegó con los propios israelitas. Lo mismo. Llegó a un límite la maldad que Dios dice basta y emite su juicio. Y la Biblia es clara, la paga del pecado es la muerte. Así que cuando Dios le quita la vida a las personas de esta manera, está diciendo, es justo que dejen de vivir por la magnitud de su maldad. ¿Se entiende? Ahora, en esos tiempos, dice, en ella solo pocas personas, o sea, en el arca, 8 en total se salvaron mediante el agua. 8 en total. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Son los únicos que se salvaron del diluvio porque estaban en el arca, ¿verdad? ¿Cuál fue el medio que Dios usó para salvarlos a ellos? El arca. Viene la destrucción con el agua y Dios provee de los medios para que se construya un arca y el agua no viene sobre la tierra hasta que Noé y los suyos están en el arca. Dios sella la puerta y entonces inicia el diluvio. Y dice Pablo, así como el arca fue el medio por el cual se salvaron, pero ojo, ¿se salvaron por el arca o mediante el arca? Porque lo primero que nos dijo en el versículo 18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, por el Espíritu hizo que volviera. Nos está diciendo, somos salvados no por el arca, sino por el sacrificio de Cristo, mediante el arca, que es diferente. ¿Se entiende? La salvación no fue por el arca, la salvación fue el sacrificio expiatorio de Cristo y Dios provee el arca para que no sean destruidos. Ok. Luego dice el versículo 21, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes también. El bautismo es el equivalente al arca, ¿correcto? Pero así como el arca no es la que salva, sino el medio, dice el bautismo también. Pero el bautismo es un símbolo que apunta a que yo nací de nuevo. Entonces, ¿está hablando del símbolo como tal o de lo que el símbolo comunica? Si quitamos el símbolo y dejamos lo que realmente comunica, que para eso sirve un símbolo, está diciendo Pablo que el nuevo nacimiento es el medio por el cual ustedes pueden estar ante Dios debido al sacrificio de Cristo, de la misma manera que por medio del arca ellos pudieron mantener la vida. Ese es el medio, aunque la razón en la salvación es por los sacrificios de Cristo. El arca y el nuevo nacimiento cumplen la misma función. Noé y su familia tenían que estar en el arca, nosotros tenemos que estar en la vida nueva, en el nuevo nacimiento. Y esa es la unión con Cristo, y después lo vamos a estudiar con más detalle dentro de pocas semanas. Cuando te bautizas, cuando tú naciste de nuevo, la Biblia dice que estamos en Cristo, somos de Él. Él está en nosotros y nosotros en Él. El bautismo comunica eso, y es el bautismo, ese hecho de lo cual el bautismo habla, lo que fue usado como medio para que no seamos condenados. Por eso es imposible que el bautismo en sí mismo sea algo que salva. Es eso que el bautismo apunta. Entonces, cuando todavía dicen, no, pues no te creo, te tienes que bautizar para salvarte, porque ahí dice, el caso más simple, el ladrón en la cruz. Jesús está crucificado en medio de 2 ladrones. Y si tú comparas los 4 evangelios, te dan distintos puntos de vista. Cuando tú juntas la versión completa, te das cuenta que los 2 ladrones injuriaban a Cristo. Y luego pasa algo con uno de ellos, y este que ya entiende, algo le pasó, le dice al otro, ya no le digas nada porque él es inocente. Él no se merece lo que está viviendo, pero nosotros sí lo merecemos. Y le dice Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Algo pasó con ese ladrón, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, estarás conmigo hoy en el paraíso. El paraíso es el lugar del cual Pablo habla, donde está Jesús, a donde él quiere partir y estar con él, refiriéndose a la muerte. El cristiano, cuando muere, va al paraíso. El que no es cristiano, quién sabe dónde va, pero no al paraíso. Los cristianos no se ponen muy de acuerdo para dónde va, porque la Biblia no lo especifica, pero no es el paraíso. Ahora, si el ladrón en la cruz,
que aproximadamente una hora antes de que muriera, recibió salvación y fue regenerado y lo confiesa públicamente, ¿qué más puede hacer para confesar este hombre públicamente su fe en Cristo? Está crucificado. Lo único que pudo hacer es hablar y decirle, defender a Jesús de los injurios y decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Y Jesús le dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso. Por lo tanto, ese ladrón en la cruz, una hora antes de morir, fue regenerado y se salvó. ¿Y a qué hora se bautizó? No se bautizó. ¿El bautismo es necesario para la salvación? Fíjate, es una pregunta capciosa. ¿El bautismo es necesario para la salvación? A ver, ¿de qué situación me estás hablando? Estamos aquí en Monterrey. ¿Tenemos acceso a algún lugar donde te puedas bautizar? ¿Una alberca, algo? Hay iglesias que tienen sus pilas bautismales ahí en el auditorio para resolver ese problema rápido. Tal vez nosotros lleguemos a implementarlo algún día. Pero estás aquí, ya se acabó la sequía, ¿verdad? Si hay agua. Aquí tú puedes escoger si te vas a un río o a una alberca o a un tambo si tú quieres, ¿verdad? De esos de la basura le echas agua y ahí se puede cumplir el mandato. Pero me dices que no te quieres bautizar, ¿cómo interpreto eso de tu parte? ¿Naciste de nuevo o no? Todo parece indicar que no, porque si naciste de nuevo, tendrías una necesidad urgente de cumplir con el primer mandamiento del que ha nacido de nuevo, que es bautízate. Pero, si estamos en un lugar desértico, no hay agua ni para tomar, y tú dices, creo y quiero que me bauticen, ¿cómo le hacemos, mi estimado? ¿Cómo le hacemos? Y nos morimos de sed todos ahí juntos. ¿Te salvas? Pero no te bautizaste. No, porque no hay agua, ¿verdad? No hay forma. Eso ha llevado a los cristianos históricamente a buscar alternativas. Por ejemplo, una vez me presentaron un caso, una señora ya de más de 70 años, postrada en cama, no se puede levantar y dice que ha nacido de nuevo. ¿Cómo la bautizamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo la llevamos hasta una alberca y la sumergimos? Imagínate, se nos muere la señora ahí. ¿Cómo le hacemos? Algunos cristianos han dicho, bueno, en esos casos donde no se puede seguir el camino normal, tenemos al ladrón en la cruz. Donde si ya está a punto de morir y no se bautizó, no pasa nada. Pero la evidencia de su salvación fue clara y constatable, ¿verdad? Hermano Saulo, antes de bautizarse. El hermano ladrón en la cruz. Bueno, no puedo decir hermano ladrón, porque sería contradicción. El hermano ex ladrón en la cruz. Ya era salvo aunque no se bautizó. Entonces, oye, no tenemos acceso a agua. Ok, busquemos la forma, pero tu deseo es obedecerlo de inmediato. Entonces, ¿el bautismo se requiere para salvación? Ojo, no, el hecho de que no te bautices no te quita la regeneración. Pero si tú juras que has sido regenerado, pero no quieres bautizarte teniendo todos los medios para hacerlo, hace que no te crea tu afirmación del nuevo nacimiento. ¿Se entiende? Así que sí es un requisito para los cristianos bautizarse porque es un mandato, pero de ninguna manera, si tú naciste de nuevo, el hecho de que no lo hayas hecho todavía deshace tu nuevo nacimiento. ¿Se entiende? Entonces, empecemos con las preguntas. Si ya dejamos en claro bíblicamente qué es el bautismo y el símbolo que representa, empecemos con las preguntas. De hecho, ya empecé. ¿Qué pasa con alguien que no puede sumergirse? Bueno, ¿qué han hecho los cristianos históricamente? Pues le dicen, bueno, pues mínimo su cabecita. No, pero no puede dejar de respirar ni un solo momento. Bueno, pues échale agua aquí de perdido. Y le echan agua aquí y dicen, ya, pero no se sumergió. No puede. Pero ella está dejando públicamente su deseo de obedecer y está pidiendo que le echen agua en la cabeza. Es lo único que puede hacer. Pues lo hacemos. No se puede cumplir al pie de la letra el símbolo, pero deja en manifiesta su deseo de obedecer el mandato de Cristo. ¿Se entiende? ¿Pueden los niños ser bautizados? Para mí es imposible que un niño cumpla con los criterios del símbolo.
Ahora, entonces mis hermanos presbiterianos están mal. Este es su argumento y es un argumento válido. ¿Se acuerdan de que si no está prohibido en la Biblia, ni lo manda la Biblia, entonces queda a criterio de cada quien? ¿Verdad? Si algo la Biblia no lo ordena ni lo prohíbe, entonces queda a criterio de cada persona si lo hace o no. Y el argumento válido de mis hermanos presbiterianos es, la Biblia no dice que no puedo bautizar niños, ni dice que sí puedo bautizar niños. Por lo tanto, queda a criterio del que lo ejecuta. Y es válido. Es válido. ¿Verdad? Porque si nuestros hermanos presbiterianos tienen el principio regulador en la alabanza, el principio regulador es que ellos no cantan nada que no esté en la Biblia. Y nosotros sí cantamos cosas que no son versículos textuales. Son bíblicas, pero no es tal cual la Biblia. ¿Y cuál es nuestro argumento para poder hacerlo? Pues la Biblia ni lo ordena ni lo prohíbe. Dice, no, sí dice que canten salmos, sí, y cánticos espirituales. Entonces, bajo el mismo argumento, decimos nuestros hermanos presbiterianos, cuando bautizan niños pequeños, están haciendo uso de su libertad en Cristo. Si yo no estoy de acuerdo, no voy a una iglesia presbiteriana a buscar ser miembro, porque no estoy de acuerdo en que se bauticen niños. Pero no tengo ninguna autoridad bíblica para decirles que son herejes pecadores por bautizar niños. ¿Se entiende? ¿Qué debe decirse? Esa es otra pregunta muy común. ¿Qué debe decirse cuando alguien se bautiza? ¿Cuál es el speech? ¿Cuál es el texto que se tiene que decir? ¿Hay algo que se tenga que decir? Si te fijas, no hay ninguna descripción detallada de las palabras que decía alguien que estaba bautizando a otro. Nada más hacían referencia a que se bautizaba. Entonces, esto lleva a cristianos a estar en desacuerdo cuando algunos dicen, tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Dice Hechos 10, 47 al 48. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Otra referencia del nuevo nacimiento, la salvación sin el bautismo. Ya estaban hablando en lenguas, ¿verdad? Como en el caso de Cornelio. Ya está la evidencia de que nacieron de nuevo y que el Espíritu Santo los está usando. Dice, ¿cómo no los vas a dejar bautizarse si obviamente son nacidos de nuevo? Pero dice, y mandó, versículo 48, que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Dice, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y tomando este pasaje dicen algunos, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, amén. Dicen, yo estoy haciendo lo mismo que dice aquí, ¿verdad? Dicen, a ti cuando te bautizaron te dijeron que te bautizaban en el nombre de Jesucristo, y algunos se quedan, pues quién sabe, ni entendía. Es más, cuando yo fui, y esa es mi historia personal, ¿verdad? Cuando yo fui a bautizarme yo tenía miedo. Porque me dijeron y me prepararon con tiempo, hombre, esos bautismos se ponen buenísimos. Y mucha gente iba a los bautizos. Y yo decía, pues están contentos porque nos vamos a bautizar. No, porque según ellos ahí se manifestaban chamucos. Y yo me acuerdo que antes de que yo entrara al agua, a la alberca, había una señora que entró y empiezan a decir, bueno, yo te bautizo. Y la señora empezó a gritar y que no, que se apartara, y que ella era del diablo. Y se metieron los ujieres y no podían con ella. Y todos así viendo. Y luego, total, ya la señora se tranquilizó y dijeron, ¿ya le echaron fuera a los demonios? Y decimos, bueno, los que siguen, no te metas al agua porque ahí andan los demonios todavía. Se te van a pegar. Decía, caray, ¿cuántas albercas me he metido? ¿Cuántos demonios no se me han pegado ya? Entonces decía, bueno, ¿y hasta cuándo? No, deja un rato ahí que el agua se limpie, ¿verdad? De los demonios que ahí hay. Y eso me generó a mí un temor, ¿verdad? Porque ahora sí sigues tú. ¿Qué tal si no vieron uno ahí? ¿Qué tal si se les quedó alguno? Como yo no los veo, no sé si el que los vio se fijó bien, ¿verdad? Y luego imagínate que yo empiece a echar fuera demonios de mí. Y yo decía, qué vergüenza. Puse atención a lo que dijeron. No. Yo entendí claramente, porque sí me enseñaron eso, que implica que tú naciste de nuevo. Pero no puse atención a lo que me estaban diciendo porque estaba preocupado por los demonios en el agua. Así que cuando algunos dicen, cuando te bautizaron, te dijeron que en el nombre de Jesús,
Muchos dicen, ¿quién sabe? Y le dice, no, entonces no vale, tienes que bautizarte otra vez. Hechos 19, 4 al 5, Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí hay una distinción clara, el bautismo de Juan para los judíos, que porque estaban arrepentidos, dieron una señal pública de que son igual de sucios que los gentiles. Pero en el Nuevo Testamento es una señal del nuevo nacimiento y de la confianza que tenemos en Cristo para cuando Él regrese. Entonces dice, se bautizaron con el de Juan, bueno, ahora son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y si no está, tienen que decir que en el nombre de Jesús. Ahora, hay otros que dicen, no. Tienes que decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Mateo 28, 19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí los tienes discutiendo, ¿verdad? ¿Cuál? Y me han llegado a preguntar a mí, ¿tú cómo bautizas a la gente? ¿Cuál usas? Y me ha tocado ver a los dos bandos discutiendo y llegan conmigo a preguntarme para ver cuál tiene razón. Porque si digo, yo uso esta, dicen, ¿ya ves? O si digo la otra, el otro va a decir, ¿ya ves? Pero no, aquí hay un error. ¿Cuál es la forma correcta? Ambas. Porque hay que entender que cuando decimos que hacemos algo en el nombre de alguien, no significa las palabras que dices, sino la autoridad que usas. ¿Me explico? Cuando decimos algo en el nombre de alguien, si tú te vas al griego, hace referencia a la autoridad de ese alguien. Por ejemplo, Pedro y Juan están entrando al templo por la puerta llamada La Hermosa, dice el libro de los Hechos. Hay un paralítico pidiendo dinero. Pedro no tiene dinero para darle y le dice, ¿qué dice? Oro y plata no tengo, según la versión que leas, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y por eso muchos cristianos dicen, hay que decir en el nombre de Jesús para que funcione. No, como hay mucha más gente ahí reunida, cuando Pedro y Juan dicen en el nombre de Jesús, están comunicando algo que todos entienden. Están diciendo ellos, no porque nosotros queramos, sino porque Jesús nos mandó a hacerlo. Decir públicamente en el nombre de Jesús era dejar en claro que el poder no es de ellos y que el criterio no es de ellos. Ellos solo están obedeciendo lo que Jesús les dijo que hicieran. Entonces, cuando tú ves en la Biblia, que ya leímos los dos versículos, ¿verdad? El que dice, Jesús dijo, bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo referencia? Con la autoridad de la Trinidad. Y dicen nosotros que los bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Dicen, ¿dónde dejaron a la Trinidad? No te confundas. ¿Quién mandó que los bautizaras en el nombre de la Trinidad? Jesús. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Cualquiera de aquí que haya sido bautizado por mí, lo debes tener con claridad. Yo digo que delante de la congregación, ¿verdad? Delante de todos, esta persona ha hecho una profesión de fe. Y le pedimos a la persona que explique por qué se quiere bautizar, de manera que conste que entiende de qué se trata bautizarse. Ellos tienen que dejar en claro en sus propias palabras que han nacido de nuevo y su deseo es seguir a Cristo. Y entonces yo digo, bueno, entonces yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y listo. Dicen, qué chiste, juntaste las dos cosas. No. Estoy dejando claro que es en la autoridad de la Trinidad y que lo estoy haciendo por la gran comisión cuando digo en el nombre de Jesús. ¿Se entiende? Y ya no hay ningún conflicto. A fin de cuentas, lo que se tiene que dejar en claro es que Jesús lo mandó por la autoridad de la Trinidad. ¿Se entiende? Oye, yo no escuché qué fue lo que dijeron. No te preocupes. Si la Biblia no especifica con detalle lo que se debe de decir, es porque no es relevante. ¿Qué le dijo Felipe el eunuco cuando lo bautizó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo importante es que tú hayas entendido del símbolo del bautismo. Porque dice, no, pues a mí me dijeron que si quería llegar al convivio me tenía que bautizar y me bauticé y estuvieran ricas las hamburguesas. Ese bautismo cuenta, no sirve para nada. Te echaste un chapuzón, nada más. Ahora, me enteré que algunas iglesias
te bautizan echándote un clavado. Para hacer más dinámico la reunión de jóvenes, dijeron, vamos a bautizar a los jóvenes, les pusieron un trampolín en una alberca y la persona tenía que saltar en el trampolín y dejarse caer de bombita o de clavadito, de soldadito, como tú quieras. Decían, porque ya está bautizado. ¿Qué opinamos de eso? La Biblia dice, no dice en ningún lado, y no os echaréis clavados cuando os bauticéis. Pero sí habla claramente de no profanar lo sagrado. ¿Qué es profanar? Tomarlo como algo ordinario, común y corriente. ¿Qué es sagrado? Ser puesto aparte. Cuando hablamos de los sacramentos, estamos hablando de mandatos sagrados. Sacramento. De manera que un sacramento no puede ser tomado en juego. Ay, mientras me echo un clavado, ya estoy bautizado. Eso es profanar lo que es sagrado. Entonces, aunque la Biblia no dice que no os echaréis clavados, sí ordena que no se profane lo sagrado. Por eso tenemos que ser claros en la importancia que tiene esto. Ahora, ¿qué pasa si no hay agua? Ya lo expliqué. Si estás en desierto, en enfermedad, en discapacidad, el punto es dejar en claro la intención de cumplir el mandato. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo deben ser bautizados? Lo vimos en la historia del eunuco. Para el eunuco dijo, creo, yo estoy convencido de que yo soy nueva criatura ya en este instante. ¿Qué impide que yo me bautice? Nada, porque el requisito inicial se cumplió. Ahora, ¿a Felipe le consta? No. ¿Verdad? Ese es otro dato importante. Dios no nos dio la capacidad en la vista natural para ver el nuevo nacimiento en otra persona. No puedo verlo. Si alguien viene y me dice, yo nací de nuevo, bautízame, yo tendría que hacer lo mismo que Felipe. Ok, si naciste de nuevo, debes ser bautizado. ¿Y qué tal si me está engañando? Pues yo puedo ser engañado porque mis ojos no ven lo que solo Dios puede ver. Por eso Dios proveyó de los lineamientos necesarios en la disciplina en la iglesia para reconocer al que dice que es, pero no es. Confrontarlo, y si después del proceso no se arrepiente, tiene que ser excomunicado. Porque no vamos a ser parte de esa alucinación de un cristiano que no hace lo que un cristiano debe de hacer. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de las iglesias y lo que hacen en particular a la hora que bautizan, tenemos que ser muy cautelosos y no ser prejuiciosos y empezar a descartar de herejes y a los que no lo hacen igual que nosotros. Tenemos que entender que es un símbolo y que no hay una fórmula especificada en la Biblia de los pasos que se deben de seguir cuando alguien se está bautizando, pero debemos de enfocarnos en que se cumpla el simbolismo, que realmente se tome como un sacramento y no como algo profano. Que la persona que está entrando al agua entienda, y si no entró al agua y se lo echaron así agüita en la cabecita porque es la única forma, bueno, que entienda de qué se trata. Y si en última instancia que me ha tocado estar, fue en el caso de mi abuelo por parte de mi papá, nunca quiso saber nada de Dios, y en el hecho de su muerte nos pidieron que pasáramos a despedirnos de él. Yo esperé que todos se fueran y me quedé hablando con mi abuelo. Y le dije, abuelo, tú sabes lo que yo creo. Y tú sabes que te hemos hablado de eso y nunca te importó. Pero aún tienes una oportunidad. Si te arrepientes de tus pecados, Dios te puede perdonar. ¿Te arrepientes de tu vida? Y él dijo, sí. Y yo oré por él. Me pidieron que saliera y murió. En el último instante, si a Dios le place así, que bueno, yo espero ver a mi abuelo ya y que no me haya engañado. Porque también es verdad que viendo cerquita la muerte decimos que sí a cualquier cosa. ¿Verdad? Pero si es verdad y tenemos el ladrón en la cruz, que es el mismo caso, no podemos negar que hay un nuevo nacimiento. Oye, pero ¿tú viste las obras que garantizan la salvación en tu abuelo? No, porque se murió. Y aun cuando alguien llega, y me ha tocado bautizar personas que no son cristianos, pero yo no sabía en ese momento. Y después te enteras, oye, pero si este ni cristiano es.
Vino a la iglesia, cumplió los requisitos para bautizarse, se bautizó y jamás se volvió a aparecer. Pues, ¿qué es lo que quería este hombre? No, pues quería ver si Dios le cambiaba la vida y como no se la cambió, pues no sirvió. A pesar de que se le explicó, no entendió o no le importó. No podemos evitar que haya personas que afirmen que son cristianos cuando en realidad no lo son. Pero no por eso vamos a negar el bautismo, ¿verdad? Porque imagínate, no, Hernán dice que te bautiza hasta después de 3 años de conocerte bien, para que esté bien seguro que eres cristiano. Pues no, ahí yo sería un legalista, poniendo mandatos que Dios no ha puesto. Entonces, ¿podemos ser engañados a la hora que alguien dice que nació de nuevo? Sí. Judas es el ejemplo clásico, ¿verdad? Aunque Jesús nunca fue engañado porque siempre dejó en claro que uno de los 12 no era de él, todos los demás creyeron que Judas era un verdadero cristiano. Hasta le confiaron el dinero. Y eso ya es mucho. Entonces, con respecto al bautismo, última, ¿cuántas personas debe de haber en un bautizo? ¿Cuántas? ¿Puedo bautizarme yo solo? Ojo, esa sí es parte básica. Tiene que haber un cristiano que bautice al que no es cristiano. Pero como hablaba de la boda, ojo, si estás en una congregación, el bautismo, todos deberían de ser convocados, porque ahí viene la gracia que es comunicada. Número 1, al individuo, ¿verdad? Al que se bautiza, se le comunica por gracia, donde él deja en evidencia lo que Dios hizo en su vida. Y la alegría que da bautizarse, al decir públicamente, yo soy de Cristo y no me avergüenzo. Y se hace entre personas que también son de Cristo. Y ahí viene la contraparte, los que presencian el bautizo. Porque aunque nos acostumbremos a que Dios traiga gente, no deja de ser un milagro que un pecador se arrepienta. Y la Biblia es clara que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero la fiesta no es para el pecador. La fiesta es de alegría porque Dios ha tenido misericordia de un pecador. Dios es el celebrado cada que un pecador se arrepiente. Y ese es el entendimiento que debemos de tener. Cuando Dios nos permite ver el milagro de la regeneración, es decir, una persona que ahora decide vivir para Cristo y vamos a su bautizo, nos ayuda a entender que Dios, a pesar de quienes somos, sigue trayendo a los que Él ha elegido para salvación. Y cuando nos ha pasado, hay evidencia de que esa persona que parecía cristiana en realidad no era, también hay una gracia enorme que nos hace madurar, porque Jesús enseñó que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y no puedes distinguir entre trigo y cizaña porque se parecen mucho hasta que dan fruto. El fruto del trigo es tan pesado que la espiga se dobla. Y el fruto de la cizaña es tan ligero que permanece erguida. De manera que la rama que se doblega, ese es trigo. Y la que no, es cizaña. Hasta que dan fruto, tú sabes quién es quién. Y ahí también hay gracia cuando nos permite entender que no somos un club de gente perfecta y que podemos ser engañados. La iglesia se beneficia mucho por medio del bautizo. No nada más la persona que se bautiza, sino todos los que lo presencian, porque nos ayuda a entender que además de que nosotros estamos en nuestra vida y Dios es parte de nuestra vida, Dios sigue haciendo cosas con otras personas. No todo se trata de mí, ¿verdad? No todo se trata de mí. Dios sigue haciendo cosas y sigue trayendo gente y veo los que están empezando y luego me pongo a pensar yo tengo 29 años de cristiano, Él apenas va a empezar. Hay muchas cosas que le falta por vivir, pero para mí es un recordatorio de la gracia que Dios me ha dado para permanecer en sus caminos. ¿Se entiende? No sé cuántos años tengas tú, o si todavía no llegas al año, pero el ver que Dios está obrando en otras personas es algo muy importante que no debemos dejar pasar. Entonces, el bautizo como medio de gracia, podemos resumirlo así, es el símbolo, la señal pública que hace que nos alegremos, tanto el que se bautiza como los que están presenciándolo, de que Dios sigue haciendo el milagro de la regeneración y que Dios sigue extendiendo su misericordia y que Dios agrega a los que han de ser salvos.
No somos nosotros. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros no salvamos a nadie. Y tenemos muchos errores. Y a pesar de nuestros errores, nos usa para llevar su palabra a otros. Y cuando veo que otro es regenerado y que Dios me usó para que escuchara el Evangelio, más que decirme, pues ya ves, pues yo sé que soy bueno predicando, es al revés. Porque a pesar de mí, Dios usa lo que dije. No gracias a mí, sino a pesar de mí. Y a pesar de ti también. No digas, no, sí, Hernán, nomás no. Tú tampoco. Nadie. Es por gracia. Y es un recordatorio constante de la gracia de Dios. Ver que las personas llegan. Hay unos que ya eran cristianos y andaban bien enmañados, ¿verdad? Y es un milagro que se les haya caído la venda de los ojos. Gracias a Dios. Y también aquellos que no conocían de Cristo. Y vienen y conocen. Gloria a Dios, porque le abrió los ojos a alguien. Debe ser motivo de alegría. Por eso, cuando digamos, va a haber bautizos, digan, ay, no, yo ya los vi, ya sé cómo son. No me estás entendiendo. Por eso, conforme avancemos en el tema de la mesa del Señor, vamos a hacer una pausa antes de pasar a la comunión de los santos y de la disciplina, para analizar hasta ahí todo lo que implica convivir como cristianos. Pero más adelante, si Dios lo permite. Hasta aquí nos vamos a quedar con el tema del bautizo. Recordemos que es una señal inequívoca de alguien que quiere obedecer a Dios si el nuevo nacimiento está presente. Y el único requisito es que haya nacido de nuevo. El tema de la membresía es una cosa aparte. ¿Me explico? Alguna vez ya me dijeron, ay, sí, Hernán, si no soy de su iglesia no soy salvo. No me levanten falsos. Hay muchos cristianos salvos en todo el mundo que jamás van a escuchar de nosotros, ¿verdad? Esto es una congregación, no es una iglesia. La iglesia la forman los que han nacido de Cristo. Cada uno es, como dice el apóstol Pedro, como una piedra viva. Nosotros, los que nacimos de nuevo, somos la iglesia, somos el templo, el lugar donde Dios mora, no estas cuatro paredes. ¿Se entiende? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Hace cuánto te bautizaste o no te has bautizado? Y si no te has bautizado, enmienda tu camino, porque es el primer mandato para aquel que afirma nacer de nuevo. Si tú eres de los que dicen, pues yo he sido como le dicen, de cuna cristiana, y no tengo un antes y un después, entonces es cuestión de que tú decidas qué onda contigo. De este momento, ¿vas a enfocarte en vivir la vida según Cristo o según como tú quieras? No importa dónde naciste, ni que seas hijo del mismísimo, no sé, John MacArthur, quien tú quieras, que quieras poner al tope. ¿Qué pasó con los hijos de David? ¿Qué pasó con los hijos de Moisés? ¿Qué pasó con los hijos de Samuel? ¿Hay una garantía de que porque los padres sean de Cristo, los hijos también? No. Es claro lo que dice la Escritura, la salvación es individual. Y tú no puedes ir a mostrar un currículum de tus ancestros cristianos, porque eso no tiene nada que ver. Y al revés, dice, no, es que tú no sabes del mugrero que yo vengo. Yo también vengo de mucho mugrero, porque la Biblia dice que de lo más vil y despreciado, de eso tomó Dios. Así que no hay lugar para la jactancia. Pero tienes que decidir cuál es el criterio que vas a usar para tu vida y hacerlo público con el bautizo. Y de ahí viene la responsabilidad de congregarte y todo lo demás. Pero ese es el primer paso. Si no tienes presente cuándo te bautizaste, no importa mucho. Lo importante es que entiendas que desde ahí acá hemos cometido errores y muchos, y seguimos aquí. Y si fuese por nosotros, no estaríamos aquí, ¿verdad? Porque es la disciplina, es el trato de Dios en nuestra vida lo que nos hace entender que hay que perseverar y perseveramos, no por mérito propio. Así que reflexionemos. 29 años de cristiano es más de lo que tienen de vida varios de los que están aquí, ¿verdad? Y he visto tantas cosas y he estado en tantos errores, pero aunque yo he sido infiel, Dios ha permanecido fiel. Y no nada más conmigo, sino también contigo. Si estamos aquí es por su fidelidad, no por la nuestra. Así que agradezcamos a Dios. Señor,
Te damos gracias porque, como dice tu palabra, andábamos nosotros perdidos en nuestros propios caminos, sin Dios, haciendo las cosas a como mejor nos parecía, con la información que teníamos a la mano. Pero a ti te plació llamarnos, a ti te plació hacernos nacer de nuevo, Señor. Nos regeneraste y nos diste el privilegio de ser bautizados en obediencia. Gracias, porque desde ese momento tú has sido fiel sin fallar ni una sola vez, y yo he fallado muchísimas veces. Gracias porque puedo ver que tú has sido muy paciente conmigo y yo muchas veces he sido muy impaciente. Gracias porque puedo ver que me enseñaste de a poco, me abriste el entendimiento de a poco, Señor, aunque yo tenía mucha urgencia por saber, por crecer. Gracias porque hay muchas cosas que yo quería hacer y no me dejaste hacerlas. Y gracias porque muchas cosas que yo no quería hacer me obligaste a hacerlas. Gracias porque tú sabes mejor, tú sabes más. Gracias porque no tomaste en cuenta mi opinión muchas veces. Y gracias porque otras veces, cuando te pedí lo que deseaba, era justo lo que tú deseabas para mí. Gracias por todo lo que nos has permitido ver. Las cosas que nos traen alegría y las cosas que nos traen tristeza. Gracias por aquellos que tú has traído, Señor, y se han bautizado entre nosotros. Gracias por habernos usado a pesar de nuestros errores. Gracias porque nos permites ver el milagro de tu enorme amor y capacidad, Señor. A veces yo no encuentro la manera de resolver todo lo que tengo que resolver. Y cuando veo todas las cosas que tú haces y cómo estás al pendiente de tantas personas y de tantas situaciones distintas en la vida de cada persona, que no hay otra conclusión que tú eres grande, que tus pensamientos, dice la palabra, están muy por encima de los nuestros. Tus caminos no son nuestros caminos, Señor. Y cada persona que es bautizada nos habla de tu grandeza, de tu paciencia y de tu gran amor para aquellos que aunque no te conocemos, tú has decidido amarnos. Gracias, Señor, por todos aquellos que hemos podido experimentar la felicidad de ver que un pecador se arrepiente. Verlos afirmar públicamente que son tuyos, sin vergüenza. Gracias por aquellos que han entregado su vida a ti, Señor, y nos has permitido atestiguarlo, y nos has permitido ver sus frutos, y nos has permitido ser parte de su crecimiento. Gracias, Señor. Queremos cumplir la gran comisión, no nada más en la parte bautismal, sino en enseñarles todo lo que tú has mandado. Danos la oportunidad de seguir viendo tus milagros de la regeneración, de ver a personas hambrientas de ti, de ver personas deseosas de obedecer tu palabra, porque solo tú puedes hacer eso, Señor. Solo tú puedes transformar al hombre y hacer que aún todo lo malo que hemos vivido sea usado para bien según tu soberana voluntad. Gracias por todo lo que haces entre nosotros y lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Si hay, bien, 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Primer pregunta, dice, ¿para ser miembro de AP se debe bautizar de nuevo un congregante que fue bautizado de bebé en otra iglesia cristiana? Depende de esa persona. Es decir, como lo expliqué con el argumento válido de nuestros amigos presbiterianos, no podemos negarle a alguien que si se bautizó según la postura presbiteriana, entonces tiene que bautizar de nuevo porque eso es un asunto de adiáfora, ¿verdad? La Biblia no lo especifica. Pero esa persona sí tiene que estar consciente de lo que nosotros creemos y estar de acuerdo a vivir en armonía, ¿verdad? Yo conocí el caso de una iglesia presbiteriana donde uno de sus ancianos no era presbiteriano, es decir, aunque estaba de acuerdo en muchas cosas, no estaba de acuerdo en el bautismo y sin embargo era anciano entre ellos. Y cuando yo me pregunté cómo es eso, lo que me dijeron, porque hablé con dos de esos ancianos, uno el que no era paidobautista y como quiera estaba como anciano, y el otro que siendo paidobautista no tenía problema con eso, lo que me dijo fue claro, como no es un asunto bíblico, sino que es un asunto de adiáfora,
Lo único que tenemos que cuidar es la armonía entre nosotros. Este hermano que era anciano y no era paido bautista tenía un compromiso de ninguna manera criticar o menospreciar a todo aquel que llevara a bautizar a su hijo. Y la congregación tenía el compromiso de no obligarlo a bautizar a su hijo porque él no es paido bautista. Y cuando este anciano tuvo hijos, no los bautizó. Y cuando él como anciano tuvo que bautizar niños, los bautizó. Y ese es el punto. Eso es entender el fundamento bíblico. La unidad en la iglesia se basa en lo fundamental, ¿verdad? En lo demás, libertad. Entonces, si alguien entre nosotros es paido bautista, pero quiere congregarse aquí, no hay ningún problema, pero le vamos a pedir lo mismo que los presbiterianos a la inversa. Si tú quieres bautizar a tus niños, ve y bautízalos en otra parte. Aquí no, porque no estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Y cuando no bauticemos niños aquí, tú no vas a tener problema. Y si él está de acuerdo, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Tenemos el mandato bíblico de buscar la unidad en lo esencial. En lo demás, libertad. Siguiente, respecto al bautismo, los unicitarios bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, los católicos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también cada uno por su denominación. Por ejemplo, nosotros en AP nos bautizan con ambos, pero esa aplicación va también más allá en cuanto a creer en la unicidad o en alguna trinidad tergiversada. Bueno, primero respondo esa. Primer punto, la Trinidad es doctrina fundamental, no es doctrina secundaria. ¿Me explico? La Trinidad es doctrina fundamental. Cualquiera que niegue la Trinidad y a sí mismo se dice cristiano, se contradice. Entonces, los unicitarios, los que dicen que no hay Trinidad, no califican como cristianos en la doctrina fundamental, aunque ellos lo afirmen, como nuestros amigos mormones que se afirman cristianos. Y creo que ya les comenté esa situación, hace ya quizás un año o dos, tuve oportunidad de hablar con un mormón sobre esos temas. Y le dije, oye, reconozco que ustedes son politeístas. Y se ofendió y me dijo, claro que no, creemos nada más en un solo Dios. Digo, pero tú dices que nos vamos a convertir en dioses y que esa es una secuencia con una regresión infinita en el pasado. Y estaba que, no, pero sí, que no. Le digo, entonces la Trinidad, ¿cuántos dioses son en la Trinidad? Uno. Y él estaba de acuerdo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dijo, bueno, quizás el Espíritu Santo no. Digo, ¿cómo que no? Y empezamos a hablar sobre esas posturas y total, ni siquiera reconoce la Trinidad. Entonces, que alguien afirme que es cristiano no significa que le creemos a menos que afirme la doctrina fundamental. Estoy hablando de posturas bíblicas, ¿verdad? Entonces, si tú me dices que hay uno que se dice cristiano pero niega la Trinidad, es una contradicción en términos. Porque cuando Jesús dice, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y es Jesús quien lo manda, y Jesús dice, el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Y el Espíritu Santo viene de Él y está con Él y con nosotros, y está en todas partes al mismo tiempo, ¿verdad? Y el Espíritu habla, elige, convence, claramente no es una fuerza, claramente es omnisciente cuando dice que conoce las profundidades de Dios, y claramente es omnipresente porque está en todos los cristianos al mismo tiempo. Por lo tanto, también es Dios. Entonces hay que hacer una aclaración. Cuando alguien dice, yo nada más bautizo en el nombre del Señor Jesucristo porque niegue la Trinidad, en términos bíblicos no califica como cristiano. Siguiente pregunta. ¿Esto implica que hay una diferencia primaria doctrinal en la cual cada quien tiene presente un Dios distinto, incluso un Dios falso? No. La doctrina primaria es aquella que es claramente comprobable en la Escritura. Y es claramente comprobable en la Trinidad, ¿verdad? Y decir que tenemos un solo Dios no es contradicción con decir que se manifiesta en tres personas. Uno en esencia, tres en persona. Eso es la base fundamental del cristianismo. Negar eso implica que no calificas como cristiano. Entonces, no es de que cada quien se invente su Dios según cómo interpreta. No, por eso se llama doctrina fundamental. Y la doctrina fundamental está claramente explicada en la Escritura. Siguiente, dice Omar, buenas tardes, pastor. Mi pregunta va relacionada a la edad en cuanto al bautizo de manera correcta. Si bien se nos enseñó que para ser bautizado primeramente tengo que creer y que estamos en contra de la postura de los paidobautistas, ¿a partir de qué edad es correcto considerar que una persona sí tiene la capacidad de creer de manera genuina? Ya que muchos recomiendan que sea a partir de la mayoría de edad, teniendo en cuenta la madurez que esa persona pudo llegar a adquirir, pero no necesariamente la edad es la que hace creer de manera genuina o arrepentirte.
Correcto. Como la Biblia no especifica la edad, es adiáfora. Tienen que aplicarse distintos criterios con libertad. Por ejemplo, un paido bautista no tiene problema con la edad. Un credo bautista sí tenemos un problema con la edad, no en establecerla de forma rígida, sino en determinar si la persona que se quiere bautizar tiene evidencias del nuevo nacimiento de forma creíble. Porque los niños dicen que son piratas, ¿verdad? Y no por eso les vamos a creer que son piratas. O que son astronautas, o que son bomberos, o lo que sea. Por eso, una afirmación de un niño no basta porque sabemos que no tiene el contexto suficiente según su edad. Pero algunos dicen, oye, mi hijo tiene 13 años y no es el mismo que era. Y tiene hambre de la palabra de Dios y ha cambiado su comportamiento. Es claramente comprobable, según sus papás, porque nosotros no lo conocemos, que es una nueva criatura, no le negamos el bautizo. Porque no hay criterio bíblico para negarlo a quien afirma haber nacido de nuevo. ¿Me explico? Y hay viejones, 20, 30, que dicen, ya nací de nuevo y viven como el mundo, y dicen, no te creo nada. Entonces, en efecto, no es la edad. No es la edad porque la madurez no viene con la edad. Hay unos bien inmaduros, bien viejotes, y unos muy maduros, jovenzotes. Entonces, ¿cuál es la evidencia que podemos tener de este adolescente o de este niño quizás que muestra que hay un arrepentimiento aunque no concuerda con su edad, ¿verdad? Porque los niños no están pensando en el pecado ni nada de esas cosas. Pero, ¿a qué edad fue convertido Juan el Bautista? La primera evidencia de reconocer a Jesús de Juan el Bautista, ¿dónde estuvo? Cuando María, que ya tenía a Jesús en su vientre, llega con su prima Elizabeth, que tenía a Juan el Bautista en su vientre, y Juan el Bautista empieza a dar señales de que reconoce quién está ante él. Por eso, bíblicamente es fácil demostrar que una persona es persona aunque esté dentro del vientre de su madre, ¿verdad? Entonces, no tenemos un criterio para decir a partir de qué edad. Ahora, en forma general, alguien puede bautizarse siempre y cuando pueda articular que él ha nacido de nuevo y entiende que es el Evangelio. Ser miembro de la iglesia es un tema aparte, ¿verdad? Porque aunque haya nacido de nuevo, si es un niño pequeño no podemos ponerle los mismos criterios que un adulto en la membresía de la iglesia. No podríamos proceder según Mateo 18 porque está bajo autoridad de sus padres y depende completamente de ellos. Por eso en Árbol Plantado tenemos un criterio para la membresía de la iglesia, que es la mayoría de edad. Pero eso no tiene que ver con que si hasta los 18 años puede ser cristiano. Puede haber sido reconocido como cristiano antes y bautizarse como cristiano antes, pero esperar la mayoría de edad para la membresía. Siguiente, dice Diego, ¿qué pasa si una persona dice que cree, se bautiza y las evidencias son que su creencia no era cierta? Ahora que entendió, ¿se debe volver a bautizar? Muy buena pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que dijo en cuanto a su nuevo nacimiento era falso, ¿verdad? Ahora, tampoco de que ya llevo mis 8 bautizos, pero este sí es el bueno. No. ¿Dónde está la evidencia, verdad? O sea, oye, me bauticé y he escuchado muchos esos casos. Yo iba con mis amigos, tenía como 16, 17 años, todos se bautizaron, me dijo que si yo quería y dije que sí. Bueno, ¿eso cuenta como bautizo? No, porque él no tenía ni idea de qué estaba haciendo. ¿Qué pasaría si dices que ahora soy cristiano? Ahora sí bautízate con el entendimiento de lo que eso implica. Pero eso no significa que vas en tu 13º bautizo y juras que ahora sí estás auténtico. No, ¿verdad? Hay que buscar el contexto y la evidencia. Dice, siguiente, buenas tardes, ¿el bautismo de Constantino fue válido? Mira, para mí sería prácticamente imposible porque hay muy poca referencia a las evidencias que pudo haber tenido, ¿verdad? Entonces, si Constantino se bautizó, ¿fue realmente un cristiano? Está lejos de mi alcance determinarlo porque no tengo la información. Siguiente, dice una pregunta, pensaba bautizar a mi madre, ella ha creído en Jesucristo, le pregunté, ella me dijo que si quiere, ¿es pecado que lo haga yo solo en casa? ¿Debo traer un pastor? No, no es pecado, Felipe no era pastor, ¿verdad? Era un evangelista, le compartió del evangelio, el eunuco afirma que ha nacido de nuevo y se quiere bautizar, no hay ningún problema, cualquier cristiano puede bautizar a otro cristiano. ¿Se entiende? ¿Qué sería lo ideal? Que el bautismo sea parte de su inicio en una congregación.
Porque después de ser bautizado, tienes que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Tienes que ser instruido. Recibiste dones, que lo vamos a estudiar más adelante. Tienes que usarlos en beneficio de otros cristianos. Y para eso necesitas el contexto de una congregación. Entonces, el objetivo de un cristiano, una vez nace de nuevo y se bautiza, es congregarse. Por eso, normalmente pasa en el contexto de una congregación esas cosas. Que si, oye, es que yo vivo en un rancho, en un lugar remoto y allá no hay iglesia, pero yo soy cristiano y allá hay gente que ha nacido de nuevo. ¿Los puedo bautizar? Sí, pero ahora hay una responsabilidad de establecer un grupo de estudio ahí con miras de que se conviertan en una iglesia, ¿verdad? En una congregación. El punto no es bautizarlos y ahora sí ya que Dios me los bendiga y que les vaya bien y ya no sé qué. No, porque la gran comisión es prediquen, bautícenlos y enséñenles todo lo que Jesús ha mandado. Son todo lo que Jesús dijo, no nada más una parte. Entonces, ha habido personas aquí que dicen, oye, he venido aquí a la iglesia a ver si es bíblica porque yo soy evangelista, alguna vez pasó hace algunos años. Y hay personas a las que yo les he predicado el evangelio, han nacido de nuevo, las he bautizado y no tengo a dónde mandarlas. ¿Las puedo mandar aquí? Por supuesto. Fíjate bien, él se reconoce como evangelista. Él no es maestro. Para poder enseñarle a otros lo que Jesús ha mandado, Jesús puso el ministerio de maestro, ¿verdad? Entonces sí tienes que guiarlos a una congregación donde puedan avanzar con su crecimiento cristiano. Entonces, ¿se puede bautizar sin decirle a un pastor? Sí, pero tienen que ir a una congregación para seguir avanzando. Siguiente, ¿se considera correcto que un cristiano se bautice cada vez que se cambie de congregación? Por supuesto que no. El bautismo es una sola vez, sí, es la señal del nuevo nacimiento. El cambiarte de congregación no tiene nada que ver con el bautismo o volver a bautizarse. El bautismo es la señal de que eres cristiano, por lo tanto debe ser parte de una congregación. Cambiarte de congregación no requiere un rebautizo. Siguiente, en caso de que te hayas bautizado y la doctrina que en ese momento tenías no era la correcta, pero por lo mismo tal vez no teníamos el conocimiento claro del bautizo, ¿es necesario volverse a bautizar? La doctrina que te enseñaban no cambia el hecho de que tú te bautizaras si entiendes de qué se trata. Porque igual podría decir alguien, estoy en una iglesia de perfecta doctrina, pero yo no entendía qué era el bautizo. Cuenta por la doctrina que había ahí, y te fijas, no hay conexión ni relación entre la doctrina que se enseña y el hecho de bautizarte. Yo me bauticé en una iglesia con mala doctrina, pero yo entendí de qué se trataba el bautizo, así que no tengo que volver a bautizarme, porque el símbolo era válido, correcto. Yo nací de nuevo, a pesar de la mala doctrina que había ahí. Entonces, si tú estabas en una iglesia de mala doctrina, pero tú entiendes de qué se trata y realmente lo hiciste porque naciste de nuevo, es válido y no tiene por qué volverse a hacer. Siguiente, dice, buen día pastor, en Mateo 3:11 nos dice Jesús que a Jesús fue bautizado por Juan para que se cumpla toda justicia. ¿A qué se refiere con eso? Ya que no hay evidencia de Juan mismo haya sido bautizado. Y segundo, cuando dice que Jesús bautiza con el Espíritu Santo y fuego, ¿a qué se refiere eso del fuego? Al Pentecostés, ¿verdad? Pero bueno, Jesús se bautiza y el propio Juan se extraña. ¿Por qué vienes a bautizarte, verdad? Es un bautismo de arrepentimiento. Juan sabe que Jesús no tiene nada de qué arrepentirse porque nunca pecó. Pero recuerda que Jesús tenía que cumplir con la justicia que sería imputada a nosotros. Y si Dios mandó a Juan el Bautista a bautizar, la gente tenía que bautizarse porque Juan venía de parte de Dios. Y Jesús, que su tarea era representarnos en todo y vivir perfectamente para que su justicia fuese puesta a nuestra cuenta, tenía que cumplir con todo lo que se tenía que hacer. De manera que cuando Jesús va a bautizarse ante Juan, Jesús no tiene nada que arrepentirse porque es sin pecado. Pero reconoce que Juan el Bautista fue enviado por Dios y Jesús dijo que siempre hacía la voluntad del Padre. Por eso es que Jesús, aunque no tiene pecado, acude al llamado de Juan en obediencia a Dios para cumplir con toda justicia. Y cuando hablas del bautismo del Espíritu Santo y fuego, tienes una referencia clara en Pentecostés. En Pentecostés el Espíritu Santo los llena de sus dones. El más relevante es el don de lenguas y dicen que se veían lenguas como de fuego. Cuando tú ves una velita prendida, ¿qué forma tiene el fuego que está en la velita? Esa forma le llaman lengua. Lenguas como de fuego hace referencia a personas como si fuese una vela y arriba tienen la misma flamita. Esa es la referencia en ese pasaje, lenguas de fuego. Entonces, ser bautizado en Espíritu Santo y en fuego
hace referencia al Espíritu Santo y los dones de Él en la vida de la persona. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien. Bueno, quedarán unas preguntas ahí. Aunque no las conteste ahorita, yo como quiera las leo y en temas subsiguientes a veces busco sacarlas al tema y contestarlas. Bien. Terminamos entonces con la sección de preguntas. ¿Hay algún aviso en línea? ¿No? Bien. Muy bien, entonces despedimos la transmisión. Nosotros acá seguimos ya, pero de forma local. Si Dios quiere, entonces continuamos la próxima semana con el segundo sacramento a la mesa del Señor y esperemos que todos aquellos que nos acompañan en línea nos vuelvan a acompañar. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.